¿Cómo están, hermanos, hermanas? Y estamos muy agradecidos nuevamente estar junto con ustedes. Tenemos gran privilegio escudriñar la palabra de Dios. Hoy compartiremos San Juan capítulo 19, el versículo 29 y 30. Si usted tiene la palabra de Dios, podría abrirla, por favor. San Juan capítulo 19, el versículo 29-30. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon y en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hasta el versículo 30. Hoy nosotros compartiremos una palabra tan hermosa, tan importante. Nuestra vida de creencia es: consumado es. Cuando nuestro Señor Jesucristo, y Él estaba en la cruz, Él dejó última palabra para toda la humanidad. Esto es: consumado es. En griego, tetelestai. Significado: cuando una persona ya pagó, ya solucionó algún asunto. Siempre le decía: tetelestai. Yo solucioné, ya yo pagué todos. En nuestra vida de creencia muy importante, a veces ahí comienza, pero no hay termina. Por eso la gente sufre. Nosotros tenemos este gran privilegio delante de Dios. Dios nos ha dado esa oportunidad. Realmente en nuestra vida también consumado es. En el caso mío, desde niño, yo iba a la iglesia. Yo conocía, yo escuchaba siempre: Cristo murió por mí. La época 1970, creo que yo fui primera vez a la iglesia 1972, 73, en esa época, con mi madre, nosotros fuimos a la iglesia. Me crecía en un ambiente, familia cristiana. Siempre yo estaba escuchando, estaba aprendiendo. Yo tenía que servir a Dios. Yo tenía que agradar al Señor. Por eso tomaba la decisión, también pensaba para sacrificar al Señor. Siempre tiempo de las vacaciones, yo estaba en la casa de la oración. Yo estaba ayunando, estaba también adorando al Señor. Aparentemente, yo también servía. Yo estaba en la iglesia, pero adentro de mi corazón, yo no podía quitar esa condenación del pecado. Cuando yo era adolescente, yo también quería servir más al Señor. Yo quería cumplir más la voluntad de Dios. Cuando yo tenía 17 años, estaba preparando la universidad, teología, para ingresar, pero entre más me esforzaba, yo llegaba a una conclusión: realmente por mí mismo yo no podía realmente agradar a Dios. Yo no entendía, porque yo estaba adorando a Dios, sirviendo, alabando al Señor, pero ¿por qué al fondo de mi corazón tenía esa condenación del pecado? Porque yo tenía esa dificultad. Porque me levantaba todos los días, 5 de la mañana,
Desde niño mi madre me despertaba. Vamos, hijo, conmigo a la iglesia. 5:30 yo estaba pidiendo perdón todos mis pecados. Luego a las 11 de la noche siempre doblaba mi rodilla. Yo le pedía perdón todos mis pecados durante el día al Señor. Durante las vacaciones iba a la casa de las oraciones. Yo participaba en la campaña evangelística, actividad para niños, adolescentes, jóvenes, porque yo quería servir al Señor. Yo quería cumplir la voluntad de Dios. Pero cuando yo tenía 17 años, yo llegué a una conclusión. Algo yo estaba mal. Yo no comprendía. Un día yo conversaba con un pastor, ¿qué hago mis pecados? Aunque yo pedía perdón, todos mis pecados, todos los días, ¿qué hago este pecado? No, pídale más, ayune más. Dios un día va a escuchar tus oraciones. Y yo llegué a una conclusión, realmente el pastor no sabe guiar mi alma. Yo sufría muchísimo, porque el problema, teóricamente, Él murió por mí. Teóricamente yo sabía. Jesús vino al mundo, Él murió por mí, Él fue sepultado, Él resucitó por mí, pero el problema adentro de mi corazón, yo no podía quitar esa condenación del pecado. Un día me encontré un seminarista en la calle y el joven me preguntaba, ¿cuándo nacido de nuevo? ¿Cómo encontró con el Señor? Desde niño yo iba a la iglesia. Así me crecí en ambiente cristiano. Así yo siempre estaba en la iglesia. Pero siempre yo tengo este pecado en mi corazón. Yo no sabía. Aquel día, él me explicaba 1 hora en la calle. Él me abría la Biblia. Él me mostraba mi condición, cómo la Biblia está escrita. Aquella noche él me invitó a una campaña evangelística, un seminario. Yo fui, yo escuché 7 de octubre 1985, una noche no podía olvidar. Yo escuché San Juan capítulo 5, un hombre enfermo por 38 años. Aquella noche el pastor Oxupac estaba predicando. La condición de un hombre enfermo por 38 años, esto era mi condición, mi vida espiritual. Yo realmente estaba acostado al lado del estanque Bethesda, no podía hacer nada. Como el Señor le decía, ¿quieres ser sano? Señor, pero nadie me lleva al estanque. Eso estaba mi condición, nadie me lleva. Nadie me podía ayudar. Para mí era muy difícil. Desde niño iba a la iglesia, intentaba servir a Dios, cumplir la palabra de Dios, pero yo no podía quitar la condenación del pecado en mi corazón. Aquella noche el pastor me explicaba el plan de la salvación. El Espíritu de Dios me reveló, me ayudó aquella noche. Cuando yo escuchaba en Levítico capítulo 4, en Antiguo Testamento, cómo la gente llevaba la ofrenda para recibir el perdón del pecado. Cuando yo escuchaba Levítico capítulo 4, el Espíritu Santo aquel día me ayudó. Esto es cierto. Esto es realmente, esta ofrenda es como la sombra de Jesucristo. Cuando yo escuchaba Levítico capítulo 4,
de repente se surgió un corazón. Por eso, por el sacrificio de Cristo, llevó todos mis pecados perfectamente. Y luego el pastor me explicó. San Juan capítulo 1, el versículo 29. Realmente nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Luego San Juan capítulo 19, el versículo 30. Consumado es. Cuando yo escuchaba esa palabra, consumado es. Ya el Señor pagó perfectamente por mis pecados. Increíble. Yo escuchaba aquel día la palabra de Dios. Hubo un cambio en mi corazón. Por eso Él me perdonó perfectamente en mi corazón todos mis pecados. Antes yo tenía un conflicto. Teóricamente yo sabía, Él murió por mí, pero realmente en mi vida yo tengo la condenación del pecado. Por eso siempre yo pensaba, soy creyente, pero soy pecador. La palabra de Dios me hablaba, de ninguna manera. A través de la sangre de Cristo perdonó perfectamente todos nuestros pecados. Vamos a buscar conmigo un versículo. Para mí es una bendición muy grande. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo 11. Primera de Corintios 6, el versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Aquella noche consumado es. Realmente el Señor pagó perfectamente por todos mis pecados. No tengo más pecado en mi corazón. Ya yo soy reconciliado con Dios. Aquella noche, cuando yo entendí el Evangelio, el Espíritu Santo me habló, tú eres justificado, tú eres santificado. Antes, yo usaba como una idea, como una mezcla. Cristo murió por mí, gracias. Pero todos los días yo tengo que también depositar mi corazón para limpiar mis pecados. Yo tengo que esforzarme más, yo tengo que trabajar más, yo tengo que servir más, yo tengo que hacer algo más. Así yo estaba pensando. Pero la palabra de Dios me habló. La palabra de Dios me enseñó, consumado es. El Señor pagó perfectamente todos mis pecados. Perdonó todos mis pecados perfectamente en la cruz. No tengo más pecados. Y luego el Espíritu de Dios me ayudó a reconciliar con el Señor. Cuando yo luego leo la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios he visto cómo Dios me había justificado, santificado por la palabra del Señor. Hermanos, vamos a buscar aquí Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, cuando yo medito en ese pasaje de la Biblia, para mí tan hermoso delante de Dios. El versículo 19. El versículo 19. Romanos 5, el versículo 19. Porque así como por la desobediencia en un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Antes, siempre yo pensaba, era un hombre pecador. Era creyente, pero pensaba era pecador.
Pero un día, cuando yo meditaba la palabra de Dios, como Romanos 5:19, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cuando yo entendí, consumado es, consumado es. El Señor pagó todos mis pecados. Soy justificado, soy santificado por la sangre de Cristo. Ya no soy más pecador. Por la sangre de Cristo, yo puedo presentarme perfectamente de Él. Vamos a buscar un versículo más en Titos. Cuando nosotros leemos en Nuevo Testamento, Titos, capítulo 3, el versículo 3 al 7. Titos capítulo 3, el versículo del 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleite diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificado por su gracia viniésemos a ser heredero conforme a la esperanza de la vida eterna. Para mí, una bendición muy grande cuando yo entendí el Evangelio, como aquí Titos capítulo 3, el versículo 3. Aquí como mencionaba sobre mi origen. Realmente antes de conocer a Cristo, iba a la iglesia, pero yo no lo conocía. Pero la Biblia me decía mi origen: insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencia, deleite diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Yo no podía esconder enfrente de esa palabra. Como la palabra de Dios me hablaba, esto era tu corazón, tu origen, por medio de la separación de Dios. El versículo 4. Esto era mi condición. Pero el versículo 4 dice, pero cuando se manifestó bondad de Dios, nuestro Salvador, por medio de su sacrificio, por medio de su resurrección, su amor para con los hombres. 5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Algunos hermanos, hermanas, algunas personas piensan, yo tengo que sacrificar más. El problema no es el sacrificio. El problema, usted mientras piensa su propio sacrificio, usted no va a apoyar el sacrificio de Cristo. Aquí el versículo 5 que dice, no por obras de justicia, no por nuestra obra. Porque hoy en día algunas personas, soy creyente, pero soy pecador. Usted está apoyando su obra. ¿Alguien todavía piensa que soy pecador? Por favor, llámeme. Sin compromiso yo quisiera ayudarle a usted. Soy creyente. Yo también estoy pastoreando. Estoy predicando. Pero no entiendo por qué todavía yo tengo el pecado en mi corazón. ¿Por qué? ¿Cómo yo puedo solucionar ese asunto? Soy cristiano, pero no podría decir que soy justificado, santificado. Soy pecador. Acabamos de leer ese versículo. La palabra de Dios, ¿cómo nos menciona? El versículo 5 dice, no por obras de justicia
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, no por su obra, solamente por la obra de Cristo 100%, el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Hermanos y hermanas, no por nuestra obra, sino por el sacrificio de Cristo, nuestra vida de creencia también. Hoy en día muchos hermanos habían recibido la salvación por la gracia, luego diariamente vive conforme su obra. Por eso su corazón se siente hundido, se siente decepcionado. ¿Por qué está pasando? Usted por sí mismo, usted tiene que hacer algo. La palabra de Dios dice que no por su obra, sino por la sangre de Cristo. El versículo 7, cuando nosotros observamos, para que justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Para que justificado por su gracia, por favor, justificado por su gracia, no por su obra. Para mí es una palabra maravillosa. Consumado es. Yo pagué, yo solucioné todos sus pecados. Colosenses capítulo 1, el versículo 21. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos habla nuestras condiciones. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nosotros vivíamos mucho tiempo en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Dios nos reconcilió. El versículo 22, cuando nosotros leemos aquí, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. A través de la sangre de Cristo, su sacrificio, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Ahora la palabra de Dios que dice, presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Cuando usted mira a sí mismo, usted nunca podría decir que soy justificado, santificado, soy pecador. Pero la Biblia que dice, usted santos. La Biblia, como está escrito, por la sangre de Cristo, por su muerte, por su sacrificio, sin mancha. La Biblia dice, sin mancha, consumado es. Porque usted mira a sí mismo. No estoy diciendo, entonces yo puedo vivir lo que me da la gana. Si usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, no va a pensar así. Porque el Espíritu Santo jamás nos daría ese pensamiento. ¿Quién nos da ese pensamiento? Wow, entonces Cristo murió por mí, ya yo puedo vivir lo que me da la gana. El espíritu del diablo está en su corazón. El Espíritu Santo jamás nos daría ese pensamiento. Irreprensible, no por mí mismo, por la sangre de Cristo. Hoy tenemos que recordar una palabra más tan maravillosa, consumado es. No solamente nuestra salvación, nuestra vida también. Está muy preocupado, está muy angustiado. Recuerden la promesa de Dios, consumado es. El Señor ya solucionó su enfermedad. El Señor ya resolvió su situación, sus dificultades. Crea en la promesa de Dios. Señor, yo creo en tu palabra, consumado es. Es cierto, Él solucionó todos sus problemas por medio de la promesa de Dios. Gracias. Hoy compartiremos hasta aquí. No se olvide la palabra. Consumado es. Voy a orar. Gracias, Padre, por el día. Estamos muy agradecidos. Muchas veces miramos a nosotros mismos, pero la sangre de Cristo nos habla claramente. Señor, la vida de creencia, fijar nuestra mirada al Señor Jesucristo nada más. Gracias por tu palabra, consumado es. Esa palabra no solamente por la salvación, por nuestra vida también. Tú
permitiste, Señor, sacrificio de nuestro Señor hacia nosotros. Tú reciba toda honra y gloria. Te amamos, te alabamos con todo nuestro corazón. Gracias, Padre. Bendícenos. Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos. Gracias, Señor. Estamos muy agradecidos. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Durante el día, recuerde la palabra de la victoria. Consumado es. Muchas gracias.